Este es el lama también en cuestión que me dice que vaya a misa. Es curioso porque esta sonrisa es la que tiene continuamente cuando yo le estoy contando mi historia y me dice que vaya a misa, ¿entiendes? Es que es así, es que él es así. Yo soy Raquel Escudier Álvarez, nací aquí en San Fernando, que era como muy buena estudiante, pues mis padres decidieron darme un escarmiento, bendito escarmiento, decidiendo llevarme pues, a un colegio interno. Yo cuando llego a Puerta Palma conozco una gente maravillosa, consigo sacar todas las asignaturas y cuando mi padre ve pues, que lo que él tenía pensado ha surgido efecto, que es que aprobara, ese 6 suspenso que tuve, y vio que realmente me vino muy bien académicamente, pues decidieron sacarme del colegio de aquí de San Fernando donde estaba y meterme pues, en un colegio que le habían dicho que era igual que el de Puerta Palma, pero que estaba en el puerto de Santa María, que es Grazalema. Y me dijeron, vas a entrar en un colegio muy bueno académicamente, pero hay una cosa que tienes que saber y es que pertenece a la obra, al Opus Dei. Y yo, pues bueno, pues cada vez que alguna me hablaba, alguna profesora, oye, ¿quieres venir al club? Que tenemos un club, no sé qué, que es del Opus, no sé qué, Opus, O sea, yo iba como esquivando, yo el colegio iba como así, como esquivándolo, ¿no? Tengo la suerte también de en el colegio conocer a mi futuro marido y tenemos 2 hijos. Al salir del colegio yo tengo inquietudes interiores. Y un día pues conozco a una persona, una amiga, ¿no? Y me dice, oye, ¿por qué no te vienes a hacer yoga? El yoga te va a venir fenomenal. El yoga te hace, pues eso, es tener ese equilibrio y esa paz que quizás tú necesitas y que estás buscando y quizás le da sentido a tu vida, ¿no? Y dije yo, pues mira, yo no conozco el yoga, pero voy a hacerlo. Y yo me empiezo a encontrar como muy a gusto y muy bien. Y entonces el monitor que nos daba yoga era budista, yo no lo sabía, y entonces como me ve que realmente yo me voy encontrando muy a gusto, muy bien, y te hago unas posturas increíbles, porque aquello, ¿sabes? Yo me meto de todo, vamos, yo es que quería ser hasta instructora de yoga, vamos, yo ya estaba montándome mi película. Y entonces pues él me dice, oye, ¿tú sabes que aquí los jueves tenemos unas charlas que viene un lama aquí a darnos unas charlas sobre el amor, la compasión y la verdad es que te haces estar muy bien, hacemos unas meditaciones también y se encuentra uno como muy a gusto y con mucha paz y vamos, yo te recomendaría que probaras alguna. Y dije yo, pues mira, pues vamos a probar, ¿por qué no? Las probé y me enganché. Y entonces, bueno, pues comienza una etapa de mi vida ahí donde yo soy muy feliz, yo tengo mucho equilibrio mental, todo fluye, como suele decirse, todo fluye en casa, con la familia, todo es... Los niños están alterados, no pasa nada, tranquilidad, mi marido, tranquilidad, todo tiene un sentido, todo es un porqué, todo... Mi periodo en el budismo dura 4 años, en esos 4 años... Como he dicho antes, estoy a gusto, estoy pletórica, estoy feliz, pero de repente esa paz, esa tranquilidad y todo lo que yo sentía en mis meditaciones y en mis charlas con los lamas que venían a darnos las enseñanzas budistas, empiezo a encontrarme como muy inquieta. Lo que voy notando es una presencia literal, donde ahí hay alguien que me ofrece su brazo, su mano. Y entonces yo realmente lo que pienso es que hay alguien que está delante mía. Y yo cuando abro los ojos y lo veo, pues veo que está todo el mundo pues, en esa posición, sentada y tal. Y digo, ¿yo esto qué es? Y bueno, intento quitármelo de la cabeza. Venga, sigue Raquel, venga. Sigue con la respiración, sigue con la concentración. Me empiezan a surgir pues eso, pues esa paz y esa tranquilidad que yo tenía en todos los ámbitos de mi vida, pues ya no la voy teniendo. Entonces, casualmente, venía un lama que es, digamos, que
que es uno de los que le antecede al Dalai Lama, ¿no? Y entonces me dice, mira, vamos a hacer que puedas hablar con él. Estoy ante él, para mí, pues claro, yo cuando lo veo es como, ¡guau!, ¿sabes? Estoy viendo al Papa. Entonces yo era, ¡guau! Y entonces le cuento un poco mi historia, le empiezo a decir que lo primero que le digo es que yo soy cristiana. Porque yo en todo momento, yo no he sido practicante, pero yo en todo momento iba por bandera, yo soy cristiana. Yo quiero que sepáis que yo soy cristiana y que mi religión es la católica, pero yo he encontrado en el budismo, pues tal y cual, empiezo a explicarle, ¿no? Él en todo momento sonríe, me escucha con mucha paciencia, siempre con una sonrisa, y me dice, tienes que ir a misa. Y le digo, ¿perdona? Me dice, ¿que tienes que ir a misa? Y le digo, no. Digo, no me has entendido. Digo, creo que no me has entendido bien. Yo vengo de allí. Yo he estado en un colegio católico, de misas diarias, y a mí eso no me ha aportado nada, no me llena. Yo es aquí en el budismo donde yo me he encontrado a mí misma. No, si yo vengo de allí, no, usted a mí no me ha entendido bien. Y me decía, ve a misa y todos los días. Y yo decía, no puede ser lo que me está diciendo. Yo salgo de allí. Yo tengo un montón de gente esperándome fuera porque es como si yo hubiese tenido una reunión con el Papa y pues tengo, pues ya ves tú, todo el mundo esperando ¿qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho el Papa? ¿No? Pues igual, yo cuando salgo me ven un poco con la cara desencajada y me dicen, bueno, cuéntame, ¿qué te ha dicho? Digo, no os lo vaya a creer. Y me dice, ¿qué? Que vaya a misa. Entonces, claro, estuve en un centro budista, con todos allí budistas, y dices tú que vaya a misa, se te quedan mirando, se empiezan a mirar unos a otros, me mira y me dice, tú no te has explicado bien, ¿no? Digo, no, yo me he explicado perfectamente. Que yo, como soy muy obediente, siempre lo he sido, pues digo, pues voy a ir a misa. Y ahora, pues, comienzo a ir a misa, no a las misas, sino a la iglesia. Me siento en el último banco de la iglesia mayor, que la tenemos muy cerca de aquí. Esta es la iglesia mayor, de la que os comenté que aquí es donde el Lama me envió. y bueno, aquí finalmente fue también donde bautizamos a nuestros hijos. Y entonces yo me siento allí delante del Señor, del Cristo, y yo, pues nada, pues yo no sé qué hago qué. Yo, pues pensando que el Lama me estaba diciendo algo que no había entendido, que el que estaba allí en la cruz tampoco me entendía, y yo allí pues como en el limbo, y entonces iba un día sin sentir nada. Yo esperaba sentir. Yo en todo momento, el quid de la cuestión del budismo es el sentir. Pues en ese momento se dan las circunstancias de que mi hija comienza lo que son las catequesis de comunión, y llega el momento de que mi hija se tiene que confesar. Pero los primeros que se tienen que confesar son los padres. Y entré en el confesionario y dije, yo no le puedo mentir al sacerdote. Entonces le dije, vamos a ver, don Ramón, yo estoy aquí dentro ahora mismo del confesionario porque es lo que toca, pero es que yo soy budista. Y entonces pues don Ramón echa una carcajada, escucho una carcajada desde el otro lado y se ríe, ¿no? Y le digo, y entonces me quedé un poco sorprendida porque dije, vamos a ver, un colegio de Lopu que yo diga que soy budista, ¿a que me echan a la niña? Yo pensaba, ¿a que no le dejan hacer la comunión? ¿A que me echan a la niña? Pero claro, en todo momento yo decía, como estoy en confesión, pues él no puede decir nada, esto queda entre tú y yo y Dios. Y me dice, mira, ¿qué te parece, Raquel, si tenemos una conversación fuera de aquí del confesionario? Y charlamos y me cuentas eso de que eres budista. Pues cuando estoy hablando con él, pues le cuento mi historia. Pues es muy interesante tu vida, tal y cual, es tu historia. Pero ¿te has planteado que quizás Dios está detrás de todo esto? Se me enciende así como plan, digo, ¿Dios? Dice, sí, Dios. Y digo, pues no me he planteado, ¿no? Digo, yo es verdad que yo ahora estoy como muy incómoda y tal, pero soy yo la que estoy detrás de todo esto. Soy yo la que dirijo mi vida, soy yo la que decido dónde quiero estar. Yo sigo yendo a misa sin sentir nada, sigo yendo a mis meditaciones, sigo yendo a mi yoga, todo aquello cada vez va teniendo menos importancia y empiezo como a sentir que bajo la guardia. Y al bajar la guardia es cuando empiezo a identificar quién es esa persona y llego a saber quién es esa persona.
Y esa persona, yo estaba viendo perfectamente que era Cristo, que era el Señor. Y era Él el que me estaba tirando de la mano. Y empiezo a saber qué quiere esa imagen de mí, qué quiere esa persona que va tirando de mí. Y lo que quiere es que lo siga. Y lo que yo estaba haciendo era resistirme. Cuando yo le cuento todo, él me dice, riéndose, don Ramón me dice riéndose, nunca dejará de sorprenderme los caminos del Señor. Y al mismo tiempo que mi hija pues, va recibiendo esa formación católica, de catequesis, pues yo la voy recibiendo y la voy aprovechando. Entonces ahí empiezo ya pues, a valorar, a disfrutarla, a saborearla. Dios también se sirve de mi hija para que me lleve al club, porque mi hija un día me propone que quiere ir a un club que hay del colegio y tal y cual, y yo voy al club. Oye, que tenemos aquí una charla y tal, por si te interesa, mientras que la niña está en el club, podrías venir. Y como yo a todo estaba súper abierta, yo estaba en ese momento de todo me sabía poco, todo me sabía poco. Era como una esponja, tenía que absorber todo. Y entonces pues me apunté a todo, y mi bendito marido, que a todo siempre me dice que sí, y me acompaña en todo. ¿Quieres ser budista? Perfecto. ¿Quieres ser ahora católica y quieres ir a misa? Vamos a misa, vamos. O sea, él siempre me ha respetado muchísimo en todo, entonces siempre he tenido mucha libertad a la hora de tomar decisiones. Y entonces, bueno, pues, oye, Carlos, que ahora, pues, unos cursos que hay, ¿qué tal? Pues, venga, vale. Oye, Carlos, que ahora que hay, no sé qué, una charla que hay en Pozalbero, que vamos ahí. Venga, vale. No podía entenderlo, algo que yo le había temido tanto, algo que yo había esquivado tanto, algo que en casa me habían dicho por ignorancia en todo momento, no por otra cosa, que huyera de eso, pues de repente era como mi vocación. O sea, yo había estado huyendo de todo lo que era el Opus, la numeraria y todas estas cosas, y resulta que a mí las personas que más cariño me dieron, más comprensión me dieron y más apertura me dieron, fueron ellas. Y claro, por otro lado yo decía, ellas son numerarias, yo no puedo ser numeraria, y yo ya estoy casada y con hijos, por lo tanto ya voy tarde, ya esto se me ha pasado, esto se me ha pasado. Pero allí me hicieron saber que yo podía ser como ellas de otra manera, y era pues siendo supernumeraria. Había una opción para mí. A mí todo, no sé, ya llegó un momento que ya me arrastró, ya todo se puso en orden, ya salí de ese océano, ¿no? En ese mar que estaba yo perdida, en esa barca, y ya empecé a ver el rumbo, dónde me quería llevar, por qué me quería llevar por allí. Y lo más bonito siempre fue el pensar que Él fue el que vino a mí y no yo a Él.